Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Bueno, Nos hemos preguntado alguna vez qué mecanismos subconscientes podrían estar, bueno, actuando cuando hablamos de atracción. ujú, Porque esas idas y venidas que a veces, pues, no entendemos del todo. Tenemos sobre la mesa unos extractos que abordan esto desde un ángulo muy específico. La psicología evolutiva aplicada a la interacción y, bueno, la seducción. exacto. La tesis central de este material es que muchas de nuestras respuestas y preferencias actuales en las relaciones tienen ecos de nuestro pasado evolutivo, De la vida en tribus. sí, de la vida en tribus ancestrales. Lo que vamos a hacer es, pues, desgranar las ideas clave que presenta este texto, entender su lógica interna y destacar los conceptos más llamativos o, digamos, distintivos que propone. Habla de tender la atracción casi como si tuviera, no sé, reglas, un sistema, incluso con sus propios acrónimos y todo. Vamos a explorar estas ideas tal como las expone la fuente, ¿vale? Intentando comprender la perspectiva que ofrece, sin entrar a valorarla, solo exponerla. Vale, pues la base de todo, según este material, es mirar atrás. Sostiene que para entender por qué alguien nos atrae hoy, o por qué no, hay que considerar qué era adaptativo para nuestros ancestros hace miles de años. Y se lanza a describir qué buscaban esas antepasadas, como las llama, de forma, bueno, un poco coloquial. Sí, Según la fuente, eran como 3 pilares fundamentales, ¿no? Buenos genes, eso es. Señales de salud, fortaleza. una posición social ventajosa, lo que hoy sería estatus, recursos. Exacto. Acceso a recursos. Y por supuesto el tercer pilar, protección y apoyo. Protección, claro. La argumentación es puramente darwiniana, ¿eh? Aquellas mujeres que instintivamente o no se sentían atraídas por hombres que ofrecían estas características, pues tenían más probabilidades de que su descendencia sobreviviera. Y prosperará, claro. Exacto. Con el tiempo, esta preferencia se habría extendido, convirtiéndose en una especie de cableado subconsciente que, según el texto, sigue influyendo hoy. Es como decir que llevamos instalado un software muy antiguo, Mm, que sigue corriendo en segundo plano y afectando nuestras decisiones de pareja actuales, aunque no nos demos cuenta. justo. Y dentro de ese software, el texto define un arquetipo central, el líder de la tribu o LDT. LDT. Lo presenta como el ideal masculino alfa, la figura que, según esta perspectiva, activaría esa atracción instintiva en las mujeres. ¿Y cómo se perfila este LDT? Porque claro, suena potente. Pues la fuente lo describe como alguien fuerte, independiente, que sigue sus propias normas, importante, emocionalmente estable, Ajá, eso de no ser reactivo. justo, no reactivo, con experiencia vital y una profunda seguridad en sí mismo. Lo opone, claro, al concepto de hombre beta, que carecería de estas cualidades o no en la misma medida. Entiendo. Desde esta óptica, el LDT encarna la promesa de esos 3 elementos evolutivos clave: buenos genes, estatus y recursos, y protección. Es como el paquete completo ancestral, por así decirlo. Bien, bien. Sentada la premisa evolutiva y el arquetipo del LDT, ¿cómo propone el material aplicar esto en la práctica? A ver, Aquí es donde introduce un método bastante estructurado, condensado en un acrónimo que parece ser la piedra angular. Baacuaro. Baacuaro, sí, Suena casi a conjuro, ¿eh? sí, es el eje central. Corresponde a valor, cualificación y romance. Baacuataro. El texto lo presenta como el núcleo de su sistema, la secuencia clave para generar atracción dentro de este marco evolutivo. Vamos a desglosarlo, si te parece. Perfecto. Empecemos por VA, de valor. ¿A qué se refiere exactamente la fuente con valor en este contexto? Porque imagino que no hablamos de valores morales, ¿verdad? No, no, en absoluto. Aquí el valor es la percepción que tiene la mujer de hasta qué punto un hombre encarna esas cualidades del líder de la tribu, del alfa. O sea, ¿cómo de LDT parece? Exacto. Son los atributos y comportamientos que, consciente o inconscientemente, le hacen parecer cercano a ese ideal. El texto lo llama la materia prima, los ladrillos de la atracción. Los cimientos. Eso. Sin esa percepción inicial de valor, argumenta, la atracción ni siquiera arranca. O sea, es el primer paso indispensable. Entendido. Y parece que hay distintas formas de proyectar ese valor. Está el valor base, que son como las credenciales más obvias.
Atractivo físico, estatus social, éxito profesional, habilidades reconocibles. Lo tangible, digamos. Pero luego menciona algo más sutil, el valor ADC. ¿Qué es eso? Suena técnico. ADC significa autodescualificatorio. Es una idea. Interesante, ¿sí? Se trata de proyectar valor precisamente no intentando impresionar de forma demasiado obvia. ¿Cómo? Es mostrar de forma pasiva que uno tiene tanta confianza o valor intrínseco que no necesita la validación externa, que no vas por ahí buscando aprobación. Ah, vale. Puede ir desde un desinterés relajado, que llama ADC suave, hasta ocultar activamente el interés sexual inicial. Ojo. Lo que llama ODIS, ocultación de interés sexual, para no parecer necesitado. Eso sería una ADC intensa. La idea subyacente es, si no necesitas esforzarte tanto, debes valer mucho. Tiene su lógica retorcida, ¿eh? Bueno, es la lógica que propone el texto. Y relacionado con esto, está la analogía del rabo del león. ¿Puedes aclararla? Se refiere a las siglas DAB y FDB. Claro, FDB es la fuente de valor completa. Sería el león entero. Todo tu estatus, tus habilidades, tu atractivo, etc. Todo el pack. Todo el pack. Y DAB es una demostración de alto valor. Sería solo mostrar el rabo, una parte. Un detallito. Un detallito, exacto. La idea es que no siempre necesitas exhibir toda tu valía. A veces, una demostración puntual bien hecha, un DAB, como, no sé, manejar una situación social con soltura o mostrar una habilidad inesperada, puede hacer que la otra persona infiera que posees una fuente de valor, una FDB, mucho mayor. ¿Qué hay más? ¿De dónde ha salido eso? Justo. La clave, insiste el texto, es la subcomunicación. Mostrar, no contar. Que se deduzca. Vale. El valor VA sienta las bases. Pero el material dice que solo con eso no basta, que incluso puede generar rechazo si no se maneja bien. Aquí entra la segunda letra, QUA, de cualificación. Esto parece menos intuitivo. Si ya has demostrado valor, ¿por qué necesitas que ella se cualifique? Es una de las partes más elaboradas del método, sí. La cualificación se presenta como el proceso inverso. Ahora es ella quien debe demostrar sutilmente que es merecedora del interés de ese hombre percibido como de alto valor, del LDT. Ah, darle la vuelta a la tortilla. Exacto. Si el valor era él mostrándose como príncipe, la cualificación es ella revelando ser una princesa adecuada para él. El texto lo llama el puente del príncipe. El puente del príncipe. Es el mecanismo que conecta el valor inicial con la posibilidad de un romance posterior. Sin ese puente, dice, la cosa se queda ahí o se cae. ¿Y cuál es el propósito estratégico de esta fase de cualificación según la fuente? ¿Para qué sirve realmente? Su objetivo principal es doble, según el texto. Primero, permitir que la interacción avance hacia un terreno más íntimo o romántico sin que el hombre devalúe su posición. Por mostrar interés demasiado pronto. Exacto, o de forma necesitada, y crucialmente sin activar las defensas de ella, especialmente lo que el texto llama el factor fulana. El FF, que luego veremos. Que luego veremos. Básicamente es el miedo a parecer o ser vista como fácil. Es la solución que propone al dilema de cómo muestro interés sin que ella pierda el suyo. ¿Vale? ¿Y cómo se supone que se consigue esto? ¿Qué herramientas propone el método? Pues sugiere usar mecanismos específicos. Por un lado, los cebos. Cebos. Sí, estímulos diseñados para invitarla a ella a invertir en la conversación o la interacción. Que aporte algo. Opinión, esfuerzo, emoción. Ejemplos. El texto menciona varios tipos. Por ejemplo, hacer una pregunta que requiera una respuesta elaborada. Eso lo llama un aspirador. O lanzarle un desafío juguetón para que demuestre algo. Un aro por el que tiene que pasar, metafóricamente. Vale, le pones un pequeño reto. Eso es. ¿Y si ella pica el cebo e invierte? ¿Qué pasa entonces? ¿La dejas ahí? No, claro. Entonces se aplican los premios. Son la recompensa por su inversión, una muestra de aprobación o interés por parte del hombre. Pero interés cualificado, basado en lo que ella ha aportado. Ajá. Y aquí está la clave. Estos premios a menudo se utilizan como la excusa perfecta para escalar. Para avanzar. Exacto, para llevar la interacción al siguiente nivel. Cambiar de tema a algo más personal, proponer ir a otro sitio, iniciar contacto físico. Siempre como una consecuencia de que ella se ha cualificado. El proceso se encapsula en unas siglas, FDE. Más siglas. Fomentar la inversión con cebos,
detectar qué la hace especial o interesante a los ojos del LDT según los criterios del método, claro, y expresar ese reconocimiento mediante premios, que frecuentemente incluyen una escalada. F, D, E. El texto también subraya la importancia del por qué y el qué al hacer esto. ¿A qué se refiere? Suena importante. Sí. El por qué es la razón específica y subjetiva que da el hombre para su interés o para el premio, idealmente basada en algo que ella ha dicho o hecho, algo que la cualifica de verdad a sus ojos, no un piropo genérico. Algo concreto. Se dirige la interacción al escalar, para reducir la incertidumbre o la posible resistencia de ella. Que sepa a qué atenerse, pero sin agobiar. Entendido. Valor, cualificación. Y llegamos a la última parte del acrónimo principal, R-O, de romance. Romance. ¿Qué implica el romance en este sistema? Porque no suena al romance tradicional. No exactamente. El romance aquí se define como la creación activa de un vínculo emocional que se sienta especial y único entre los dos. No es tanto esperar a que surja la magia, sino, bueno, construirla. Poner los ladrillos de la conexión. Eso es. La fuente alude a algo llamado los 5 CP, que parecen ser los pilares de esta fase de romance. ¿5 CP? ¿Sabemos cuáles son? Sí, aunque los extractos no profundizan en cada uno al detalle, mencionan los ingredientes clave para construir esa conexión romántica. Está el quino, Quino. contacto físico, normalizarlo de forma cómoda y progresiva. ¿Vale? Luego, información, conocer detalles relevantes sobre ella y que ella sepa que los conoces. Eso genera confianza. Que la escuchas. Exacto. Cercanía, mostrarte humano y relatable, no solo el personaje seductor. Hablar de cosas como familia, amigos, tus propias cosas. Bajar la guardia un poco. Que conecta con el siguiente. Vulnerabilidad. Compartir algún punto débil de forma controlada. Eso también aumenta la confianza, te hace real. Con medida, supongo. Claro, no contarle tus traumas de golpe. Y el último, predestinación. Uy, Cultivar una sensación de que la conexión es especial, casi destinada. El típico flechazo, pero creado o enfatizado activamente. es curioso cómo, por un lado, critica la cultura rosa, Sí, la visión idealizada del amor de las películas. pero por otro parece tomar prestados algunos de sus elementos, como esa idea de predestinación, para incorporarlos tácticamente. Exacto. Reconoce el poder de ciertos tropos románticos, pero aboga por usarlos de forma consciente y estratégica dentro del método vacuaro, no como un ideal pasivo que esperas que ocurra. Entendido. Y todo este sistema, el BAC-UARRO, se enmarca en una filosofía general que el texto denomina el juego. Sí, insiste mucho en esta idea. Ligar es un juego. El consejo central parece ser cambiar el chip, no obsesionarse con el resultado final, con ligar, sino enfocarse en disfrutar del proceso, en jugar bien según las reglas que propone el método. Esto conlleva lo que llama una reprogramación. Hay que cuestionar y descartar creencias limitantes. Y critica frontalmente el consejo habitual de sé tú mismo. ¿Por qué? Parece un buen consejo a priori. Bueno, argumenta que nuestros impulsos naturales, como el miedo al rechazo o la ansiedad al acercarse a alguien, pueden ser contraproducentes hoy día. Antiguos. Responden, según el texto, a peligros sociales ancestrales, como ser expulsado de la tribu, que ya no son reales en una discoteca, ¿no? Ya. Utiliza metáforas como la de reeducar a un perro para cambiar sus instintos o la de vaciar un vaso lleno de creencias erróneas para poder llenarlo con los principios de este método. Es un cambio de mentalidad fuerte. Y dentro de la metáfora del juego, define roles y misiones, que son bastante directas. Sí, lo expone de forma muy directa. La misión de ella, según la fuente, es putearte. Así, tal cual. Tal cual. Es decir, poner a prueba constantemente al hombre para verificar si es un LDT auténtico y no un impostor. Un test constante. ¿Y la misión de él? Divertirse, aplicar las reglas del método correctamente y hacer avanzar la interacción. O sea, escalar. La premisa es que si él juega bien y gana, entre comillas, ella también gana. ¿Porque consigue al LDT? Porque ha conseguido al LDT que supuestamente busca su instinto evolutivo. Es una visión muy de juego de suma no cero, si se quiere. Aquí introduce un concepto fundamental, el estado. ¿Qué es y por qué es tan importante según la fuente? Parece clave. El estado se refiere al estado emocional interno, sentirse positivo, confiado, divertido, socialmente fluido.
El texto lo considera absolutamente clave. Más que las técnicas incluso. Casi. Lo compara con el efecto transformador de la película La Máscara. ¿Por qué atrae tanto un buen estado? La explicación vuelve a la evolución. Otra vez. Otra vez. Históricamente, alguien que mostraba un estado de ánimo positivo y seguro, pues probablemente tenía una buena posición, recursos, pocas amenazas. Eran señales indirectas de ser un alfa. Era un buen partido, evolutivamente hablando. Exacto. Y recalca un principio casi de autoayuda. El estado sigue a la acción. La idea es, actúa como si ya estuvieras en ese estado deseado. El fake it till you make it. Un poco eso, actúa como si estuvieras confiado, divertido. Con el tiempo, tu fisiología y tu mente se alinearán y, según el texto, los demás, especialmente las mujeres, responderán a esa congruencia proyectada. También habla de la psicología del león. Suena fiero. Es una actitud, ver cualquier resultado, incluso un rechazo, como algo positivo, porque proporciona experiencia y aprendizaje. Un dato más. Un dato más. La única derrota real es no atreverse a jugar. Acumular experiencia, fallar y seguir adelante se presenta como una actitud intrínsecamente alfa. El león no se rinde por fallar una caza. Y un consejo práctico importante que da. Es más crucial evitar errores graves que obsesionarse con hacerlo todo perfecto. Ujú. Identifica 4 errores capitales que te expulsan del juego, dice. Sí, son como las tarjetas rojas. El primero, activar sus defensas demasiado pronto. Parecer el típico ligón antes de generar valor y confort. El baboso, vamos. Algo así. Segundo, mostrar necesidad, dependencia de su aprobación. Eso repele, según esto. Vale. Tercero, ser incongruente. Que tus palabras no coincidan con tus acciones o tu lenguaje corporal. ¿Se nota? La falta de coherencia. Exacto. Y cuarto, ser reactivo. Perder la calma o el control emocional ante sus pruebas o su desinterés. Caer en sus juegos de testeo, pero mal. Mantener el centro. Eso. Además de esta mentalidad de juego, el material destaca otros factores psicológicos que influyen en la interacción. Uno que menciona repetidamente es el factor fulana o FF. Sí, el factor fulana. Se describe como un miedo profundo y a menudo subconsciente en las mujeres a sentirse, o sobre todo, a ser percibidas por su entorno, amigas, familia, sociedad, como fáciles. Fáciles. Promiscuas, poco selectivas, se avanzan demasiado rápido o con el hombre equivocado, entre comillas. Gestionar este factor, hacerle sentir que la interacción es discreta, justificada y que ella mantiene el control, es vital según el texto. ¿Y diferencia entre un FF interno ¿Cómo se juzga ella a sí misma? y un FF externo? ¿Cómo cree que la juzgarán los demás? Ignorar esto, advierte el material, puede frenar en seco una interacción o causar arrepentimiento posterior en ella, el famoso remordimiento del comprador. Otro concepto psicológico que introduce es la lógica retroactiva. Esto tiene miga. Sí. Postula una diferencia en cómo hombres y mujeres, siempre según esta fuente, claro, justifican sus decisiones. Los hombres tenderían a decidir racionalmente antes de actuar. Quiero esto, por lo tanto, lo hago. Causa-efecto, clara. Más o menos. Las mujeres, en cambio, tenderían a actuar más impulsadas por la emoción del momento y a encontrar una justificación lógica o emocional después. A posteriori. A posteriori. Lo hice, por lo tanto, debía querer hacerlo. O sentí esto, así que estuvo bien. Es una justificación post-acto. Y la implicación práctica que extrae de esto es bastante directa. Muy directa. Escalar la interacción, física o logísticamente, puede paradójicamente crear o reforzar la atracción después de que ocurra. Vaya. Si ella accede a un beso o a ir a otro lugar contigo, su mente buscaría justificar esa decisión, concluyendo que debe sentirse atraída por esa persona para haberlo hecho. La acción genera la justificación. Curioso. Para saber cuándo es apropiado intentar esa escalada, el texto habla de los IDIs. Indicadores de interés. Exacto. Son señales verbales o no verbales, conscientes o inconscientes, de que ella está receptiva o interesada. Pueden ser cosas como jugar con el pelo, mantener contacto visual prolongado, hacer preguntas personales, reírse mucho. Las señales típicas, ¿no? Sí, pero hay que saber leerlas en conjunto y en contexto. Indican la temperatura de compra. Leer estos IDIs correctamente es clave para calibrar si es buen momento para avanzar, para escalar.
Lo que nos lleva naturalmente a la escalada en sí. ¿Cómo se define en este método? No es solo avanzar físicamente, ¿verdad? No, no solo. La escalada es sencillamente el proceso de hacer avanzar la interacción de una fase a la siguiente. El texto describe la interacción como una secuencia de etapas o escaladas críticas que hay que ir superando, como pantallas de un videojuego. Y menciona distintos tipos de escalada. Sí, está la escalada emocional, pasar de una conversación superficial a una personal y luego a una de tono más íntimo o sexual. Crear conexión. Eso. Luego la escalada logística. Cambios de ubicación, conseguir el número de teléfono, el famoso CTF o cierre de teléfono, concretar una cita, la IF o invitación final a casa. Mover la interacción de sitio. Exacto. Y por supuesto, la escalada física. Introducir y aumentar el contacto físico gradualmente, el quino que decíamos antes, desde un roce casual hasta un beso. La invitación real, proponer una cita concreta y que acepte, o la IF, proponer ir a un lugar más privado. Y el plan final, crear ya un ambiente íntimo. Vale. ¿Y cuál es la forma más efectiva de escalar según este enfoque? Porque no se trata de forzar, supongo, quedaría muy beta, ¿no? Exacto, no se trata de forzar. El método propone escalar principalmente de dos maneras. Una, como un premio, Ajá, lo que decíamos antes. avanzas la interacción justo después de que ella haya invertido o se haya cualificado de alguna manera, como respuesta a un cebo que le has puesto. Es su recompensa. Vale. ¿Y la otra? Durante un estado favorable, aprovechando un momento de alta conexión emocional, de risas, de energía positiva compartida. Cuando la vibra es alta, es más fácil y natural avanzar. Tiene sentido. Parece un sistema bastante completo y detallado, pero aún hay más. Introduce una capa adicional llamada Max Vacuaro, el modo turbo. Algo así, sí. El botón de turbo o el amplificador. Max Vacuaro no es una fase distinta, sino un conjunto de técnicas y principios que actúan sobre el vacuaro, valor, cualificación, romance, para potenciarlo. ¿Cómo? ¿Cuál es su función? Su función es mantenerla a ella en un estado favorable, de forma continua, ayudar a sortear las objeciones que puedan surgir y amplificar el impacto de las otras tres campañas. Es como la banda sonora que suena de fondo constantemente, manteniendo la energía alta. ¿Y qué tipo de herramientas incluye este Max Vacuaro? Suena avanzado. Pues aquí es donde el texto introduce una variedad de técnicas. Algunas son combinaciones de las que ya hemos visto, pero otras provienen de la psicología general o incluso de la PNL, la programación neurolingüística. PNL, vale. Menciona cosas como el chulifresco divertido, una actitud que mezcla humor, desafío y calidez, dale y priva, alternar interés y desinterés para mantener la tensión, usar el contraste, juegos tontos. Juegos tontos. Sí, cosas ligeras para crear complicidad, o incluso lecturas en frío, adivinar cosas sobre ella y pequeños trucos de magia como formas de generar intriga y conexión rápida. El objetivo es mantener la interacción dinámica y emocionalmente estimulante. Que no decaiga. Claro que, por muy bien que apliques el método, supongo que no siempre funcionará. Obviamente. Ahí es donde habla de objeciones y de algo llamado veneno. Correcto. Las objeciones son los bloqueos que impiden la escalada. El texto insiste en que la excusa vernal, tengo novio, estoy cansada, mañana madrugo, raramente es la objeción real. Es una excusa socialmente aceptable. Exacto. Las verdaderas razones suelen ser una falta de alguno de los componentes clave del método. No percibe suficiente valor, no ha habido cualificación suficiente, falta conexión romántica o confianza. ¿El factor fulana está muy activo? O quizás un remordimiento del comprador. También, por haber escalado demasiado rápido sin la base necesaria. Detectar la objeción real es clave. Y estas objeciones suelen causar una salida de estado, una caída en la energía positiva de la interacción. Se nota enseguida. Y si no se puede superar la objeción en el momento, ¿qué es el veneno? Suena un poco siniestro, la verdad. Es una metáfora, no te asustes. El veneno es la estrategia a seguir cuando la escalada inmediata no es viable. Cuando te encuentras con un muro. ¿Qué haces? ¿Te vas? Te retiras, sí, pero de forma controlada, dejando una impresión positiva y duradera que actúe con el tiempo. Como la mordedura del dragón de Komodo, dice la analogía. Tarda en hacer efecto. Vaya comparación.
Consiste en dejar una puerta abierta para el futuro y sutilmente refutar la objeción real que crees haber detectado. Por ejemplo, si crees que faltó valor, te despides con una última demostración de seguridad, un veneno alfa. Si faltó romance, con un comentario sobre la conexión especial, un veneno romántico. Dejas sembrada una duda a tu favor. ¿Plantar una semilla para el futuro? Algo así. Y, para terminar, introduce una última metáfora, la del huerto. ¿Qué representa? La analogía del huerto ilustra la mentalidad de abundancia. Sugiere gestionar varias interacciones simultáneamente sin poner toda la presión o necesidad en una sola persona, en una lechuga. No jugárselo todo a una carta. Exacto. Como un agricultor que cuida distintas plantas que madurarán en diferentes momentos. Ir al huerto, o sea, salir a socializar sin hambre, sin necesidad imperiosa de conseguir algo esa noche. Eso, de por sí, proyecta valor ADC, ese desinterés atractivo. Porque no necesitas nada de nadie en particular. Correcto. El objetivo no es una conquista específica, sino cultivar un huerto próspero, tener opciones y, sobre todo, disfrutar del proceso de cultivar. Vale. Así que, resumiendo un poco todo esto, lo que tenemos aquí es un enfoque muy estructurado de la atracción y la seducción, basado en premisas de psicología evolutiva. Muy darwiniano todo. Mucho. Articula un método central, el Max Vacuarro, con sus fases de valor, cualificación y romance potenciadas, y ofrece un arsenal de tácticas y conceptos psicológicos para navegar las interacciones sociales, desde proyectar valor hasta gestionar objeciones o planificar a largo plazo con el veneno. Es sin duda una perspectiva muy detallada, casi un manual técnico sobre la dinámica interpersonal desde este prisma concreto. Ciertamente da que pensar, ¿no?, sobre los mecanismos que pueden operar bajo la superficie de cómo nos relacionamos.